Es que ahí donde Proverbios dice que el poder de la vida está en la lengua. Y es porque unas palabras pueden herir tanto. Y yo no puedo ir por la vida como cristiano, pues el resto que perdonen. Hola a todos, bienvenidos a este quinto episodio de Mejor Sin Prisa Podcast. Entremos en materia porque la verdad es que el tema de hoy es muy importante tocarlo y obviamente tenemos dos invitados súper especiales en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra vida, nuestros amigos Pipe y Valen Martínez. Bienvenidos a nuestra mesa, a nuestro estudio. A nuestro estudio. Bueno, felices de tenerlos acá. Pipe y Vale son amigos prácticamente de hace muchos años, hemos compartido momentos muy lindos, la boda de ustedes, cómo se conocieron, el engagement. Todo, y también hemos compartido momentos duros y difíciles, y cierto. Básicamente vamos a hablar de un tema que se llama ¿cómo volver a la iglesia después de haber salido herido de allí? Suena feo ya el título y sé que va a ser un poco difícil de hablar, va a ser un tema muy difícil. Y por eso hemos empezado este podcast con algunos disclaimers. Número 1, lo hacemos primero motivados por el amor a nuestro Señor Jesucristo. Creemos en el diseño de la iglesia, en el diseño de Dios para la iglesia, que somos nosotros como cuerpo de Cristo. Esto no es para atacar a nadie, esto no es para culpar a nadie, lo estamos haciendo desde la responsabilidad. Y hay una frase muy bonita que dice, we can do better, y creo que podemos hacer siempre las cosas mejor de la mano de Cristo como iglesia. Así que si quizás, porque miren que estamos diciendo, no después, ay, no me dijeron de qué se iba a tratar, no, desde ya decimos, si tú eres una persona que no le gusta, y está respetable, que se hablen de las cosas que podemos hacer mejor como iglesia, y llamémoslo como son, las cosas que hacemos mal como iglesia. Ojo que dije hacemos, aquí no estamos culpando a la gente, es que ustedes estamos asumiendo una responsabilidad, pero si tú no estás listo por esta conversación, de todo corazón te pedimos, simplemente salte el episodio, hay otro contenido, hay otras cosas que... Pero antes de que te vayas, dale like y me suscríbete. Bueno, sí, no. ahí ayúdanos con eso antes de, pero creo que era importante decir esto, porque claro, yo sé que no falta el hater de, ay, lo están haciendo para encontrar la iglesia. No, los cuatro nos congregamos en dos iglesias totalmente diferentes. Hoy en día, pero seguimos siendo el cuerpo de Cristo, así que lo hacemos desde ahí, desde el amor y desde la responsabilidad que tenemos como creyentes de hablar las cosas como son. Así que... Y también, soldado avisado no muere en guerra. Y bueno, y también tenemos que entender que la Biblia nos invita a... O sea, cualquier cosa que esté en lo oculto, por lo general, no está bien. O sea, sí, Dios es un Dios de luz. Y prácticamente hoy queremos hablar de esas cosas que lastimosamente a veces no se hablan porque queremos ocultar las cosas. Y realmente, bueno, gracias otra vez por estar acá. Cuéntenos, bueno, los cuatro nos conocimos en esta iglesia. Ustedes se conocen en esa iglesia como que, y empiezan, ¿cómo se conocen ahí? ¿Cómo fue su vida en ese lugar? Bueno, antes muchas gracias por tenernos aquí. Bueno, nos conocimos puntualmente porque yo trabajaba en la iglesia, en el daycare, en la guardería, y Pipe fue a servir con su empresa a colgar cositas en el daycare, que es lo que necesitáramos, y nos volvimos amigos. Y pues una cosa llevó a la otra, él se me declaró y bueno, yo le acepté la primera salida y ahí empezamos. Como dicen, le moví el piso. Ya tienen 2 hijos. Ya tenemos 2 hijos y bueno, ahí empezó todo. Bueno, súper. Y bueno, ustedes se conocen, se casan, pero bueno, no todo fue color de rosa, ¿no? Como el título del podcast, spoiler alert, sí, hubo una herida, hubo un momento, un día donde decimos estalló la cosa y ustedes prácticamente salieron o los salieron de la iglesia, aún no le queda muy claro a las personas y creo que es una bonita oportunidad de que ustedes también cuenten su versión de las cosas. Como alguien que estuvo allá, creo que nos quedamos con una versión y de pronto alguien de allá está viendo el video y de pronto sí nos quedamos con una versión y creo que es saludable escuchar la versión de las cosas y sobre todo ustedes que ya hoy en día después de ese momento doloroso se congregaron. Entonces, ¿cómo llegamos a ese momento donde ya ustedes decidieron o los sacaron de la iglesia? No sé. Bueno, para entrar un poco en el tema,
Yo tengo una compañía donde hago instalaciones de tecnología y también en los años que llevo de cristiano, en las diferentes iglesias en donde he estado, siempre he puesto la compañía a disposición de la iglesia y ayudar en lo que sea posible. Entonces ha sido algo que siempre me ha llevado en ese caminar, y aquí no fue algo diferente, simplemente eso fue. Pasa que cuando llego a la iglesia, obviamente quiero involucrarme, trabajar en lo que Dios me ha dado, digamos, para servicio de la iglesia. Ahí tengo la posibilidad, la oportunidad de conocer a Valentina. Siempre haciendo todo, dándolo todo para el Señor. Y al pasar de los años, nosotros nos casamos en el 2019. En el 2020 viene pandemia. Entonces, en el mismo momento que viene la pandemia, da la casualidad o la diosidencia que se está construyendo un nuevo templo para esta iglesia. Entonces, esto afecta un poco mi área laboral, en donde no tengo el mismo trabajo que tenía antes, lo cual me da más tiempo, más libertad. La pandemia. Sí. Me da más tiempo y libertad para hacer otras cosas. Dentro de eso yo aprovecho y digo, bueno, me voy a meter en la iglesia, qué rico, porque puedo aprovechar y servir al mismo tiempo en lo que Dios me ha dado. Me involucro un poco ahí a trabajar en toda esta construcción, y es algo que muy, muy chévere, muy rico. En algún momento se pasó una propuesta para hacer algunos trabajos, se dio la oportunidad de apoyar o aportar ideas, lo cual en su momento algunas fueron muy bien recibidas, otras de pronto no, otras después se dieron cuenta, oye, debimos haber hecho esto. Súper. Fuiste parte de todo ese proceso. Fui parte de todo el proceso desde la parte creativa a la parte de ejecución. Y lo hiciste con mucho corazón, yo recuerdo, ¿no? Sí, siempre, en todo momento, siempre teniendo en cuenta pues, lo que Dios te ha dado y quererlo hacer para Dios sin importar lo que está sucediendo alrededor. Eso hace que tú tengas un vínculo muy cercano del liderazgo de las personas que están ahí trabajando también, porque aunque no eres un staff de la iglesia, de cierta forma te tratan como un staff porque estás ahí mucho tiempo. Sí. También yo quería involucrarme más y estuve en varias reuniones del staff, hice parte de esas reuniones más íntimas. Fue como algo que puedo decir lindo, que en su momento que pude participar de eso y bueno, poner en realidad todo lo que uno pudiera para hacer la obra. Claro. Siempre enfocados en lo que Dios estaba haciendo. Y es algo muy importante que, claro, mucha gente como que va a la iglesia, escucha el servicio y se va, y pues la gente, no, pues yo nunca he sido herido en la iglesia, pero es que, claro, la gente en que más nos involucramos, pues conocemos a las personas en su día a día, y claramente todos somos humanos, todos cometemos errores. Entonces siempre vamos a ver cosas que nos hieran, va a haber conflicto, siempre que nos acercamos de cerca a una iglesia. Claro, lo que pasó es que aquí este conflicto como que escaló, ¿no? Entonces tú estabas en ese feliz hirviendo, pero como que todo se fue dañando, todo se derrumbó. Bueno, yo creo que en diferentes momentos, y no sé, diría yo, Dios te muestra, hay señales y uno no las ve, uno está tan enfocado, son esas banderitas rojas. De pronto, ojo, ten cuidado, pon un límite. No estoy diciendo con esto que el lugar tenga algo malo o que haya una persona en particular que tenga algo malo. Cosas que no se están haciendo bien. Simplemente, en algunos momentos tomamos las decisiones, podría decirlo, cuando nos ponemos nuestra propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. ¿Sí? Y eso nos pasa a todos. En algún momento queremos hacer lo nuestro y no necesariamente decimos, bueno, muchas veces decimos, tengo que preguntarle a Dios, pero muchas veces... No, o sea, ¿por qué para unas cosas sí y para otras cosas no? ¿Y qué fueron esas banderas rojas que empezaste a ver? Entonces, hubo diferentes conflictos en donde sentía que mi tiempo no era bien apreciado. Y simplemente te pedían hacer cosas una y otra vez sin importar, con tal de lograr lo que ellos querían, y te hacía perder tiempo. Entonces, esto pasó antes de construir y aún durante la construcción de la iglesia, a tal punto que cuando ya estás avanzando y llegas a un momento donde ya estás casi que en el final, has dado todo, has dado de más, trasnochadas, momentos, con decirte, mi esposa en algunos momentos molesta porque llegaron a las 2, 3 de la mañana o un día que llegas a las 6 de la mañana para irte a las 7. No, es que las prioridades invertidas, lo que hemos hablado un poquito en el podcast, ¿no? Exacto. Y ahí, claro, me imagino que empezaron a ver como, uy, algo no está bien.
es momento de poner ciertos límites. Exacto. Y en diferentes momentos uno trata de poner los límites, pero uno no sabe cómo. Claro, nadie le enseñan cómo poner límites. Nadie le enseñan cómo Y poner es muy límites. incómodo poner límites. Sí. Oh, Porque si claro. te sientes mal porque crees que estás haciendo, ay, ¿qué van a pensar? O, ¿sí me O no entienden? estoy lo suficientemente involucrado, Sí. o creerán que no amo lo suficiente a Dios, Sí. O no estoy honrando o que no estoy mi conectado, autoridad. Se van a que no estoy enojar. conectado a la visión de la iglesia. Tal Entonces es complejo. Es Ese muy tema En es medio de complejo. eso, es muy parecida a la historia porque, bueno, que diferente porque nosotros también en un momento, como contamos, empezamos como a poner límites y uno como que no, también hay una respuesta negativa ante poner límites, ese conflicto. Entonces, bueno, y también había cosas y es que tú empezaste a trabajar en cosas que no necesariamente eran de la iglesia también, como que... Tal cual. Y ese viene siendo como el conflicto en realidad, donde ya la cosa se pone un poco difícil. Porque aunque tú le estás dando todo a la iglesia, estás trabajando para la iglesia y todo, pero llega un momento donde se da que el pastor está construyendo también su casa. La casa de su familia. Sí, él, su casa. No la casa de Dios. Sí, correcto. Entonces nosotros, pues uno quiere también apoyar en el mismo momento, porque seamos sinceros, no se ve nada, no hay nada de malo en eso. Pero una cosa es apoyar y otra cosa es cuando ya se te pide que lo que tú estás haciendo para Dios en la iglesia sea lo mismo haciéndolo en la casa del pastor. Cuando tú dices, bueno, por decir algún día saliste a trabajar, el día fue corto, llegaste a la iglesia al mediodía, porque dices, bueno, me acabé de temprano, voy a quedarme el resto de la tarde ayudando en la iglesia, ¿qué puedo hacer? En las cosas que tú tienes planeado hacer para avanzar en lo que estamos pensando, en lo que tenemos planeado, pero, no, es que vamos a estar en la casa del pastor. Entonces, bueno, uno lo hace 1, 2, 3 veces de pronto, pero cuando ya se vuelve una norma es un poco difícil. Y a eso le sumas que constantemente tú ibas a hacer algo y necesitabas alguna herramienta, una escalera, diferentes cosas y no podías hacer lo que querías hacer o lo que tenías planeado hacer porque está en la casa del pastor. Entonces todo se vuelve algo un poco difícil y uno dice, uno creería yo que esa puede ser un red flag, una bandera roja, pero no la queremos ver. Dice, bueno, no importa, entonces ¿qué hacemos? No, pues vamos a la casa del pastor, ayudamos, terminamos lo que hay que hacer y nos traemos la herramienta para mañana sí hacer esto en la iglesia. Y eso fue algo que constantemente sucedía al punto que uno dice, bueno, ¿cómo hacemos para que esto no suceda? ¿Cómo podemos ayudar? Y nos da cierto temor y cierta pena ir y decirle esto al liderazgo, al pastor directamente, porque uno se siente como que está faltándole el respeto. Ellos tienen la autoridad máxima, ¿sí? Ellos pueden tomar la decisión, ellos pueden llevar lo que necesiten de aquí para allá y eso. Y yo entiendo que de cierta forma los empleados, si son tus empleados y te los quieres llevar para allá, yo en mi trabajo, muchas veces yo me voy a trabajar con mis empleados, se acaba el día y tengo tiempo, de pronto que me ayuden en alguna cosa en la casa. No, es algo que cada empresa lo maneja de tu forma, ¿sí? Con la iglesia es difícil ver esas rayas, pero entendía, entonces como que lo justificaba. Pero cuando tú llegabas y como que ¿cómo lo haces? ¿Cómo solucionas? ¿Cómo ayudas? Entonces una de las cosas que yo tomé decisión de hacer es, bueno, tenía un problema con un taladro. No estaba el taladro, no lo podíamos usar. Entonces dije, bueno, voy a regalar mi taladro. Regalo mi taladro. Lo sembraste, es la palabra que se usa. Exacto, entonces uno siembra el taladro para poderlo usar. Fui, me compré otro, no hay problema, y cuando lo voy a usar, resulta que tampoco estaba. Lo sembraste para la iglesia. Total. Y apareció en la casa del pastor. Tal cual. Y bueno, y hay algo para aclarar, porque yo sí quiero saber. ¿Tú cobrabas por el trabajo que tú y tu empresa hicieron para la iglesia y para la casa del pastor? ¿Cómo Bueno, funcionaba eso? En algún momento cobré algo para lo que se hizo en la iglesia. Inicialmente fue un cableado en la zona de las oficinas. Todo lo demás fue totalmente Sembrado. Sí, Lo de la casa del pastor fue sembrado, gratis. Sí, total. Sí, seguramente hubo algunas cosas que le recomendé en su momento que podía él hacer y conseguir el producto, y en ese caso pues obviamente yo no ganaba, sino que le daba el producto a costo. Sí, parte también de la siembra. Sí hubo dinero que yo recibí, pero era dinero para pagar el producto, Claro. no para pagar mano de obra ni nada. Pero claro, entonces el tema de que estás haciéndolo gratis, hay desorden porque entonces estás quitándole tiempo a tu familia. Creo que también en esa época estabas como que arreglando tu casa, entonces empezó a haber como mucho trabajo y ahí es donde te das cuenta que tienes que poner límites. Sí, surgen varios temas en
en el 2020, llegando a diciembre, mi suegro fallece. Entonces eso es un golpe fuerte y terminamos reunidos, estamos todos en COVID y terminamos reunidos en la casa de mi cuñado. En ese momento, por una diosidencia diría yo, vemos que el vecino está pintando y dice, ay, no, que voy a vender la casa. Nos da por mirar la casa, nos gusta, no sabíamos cómo, si podíamos, pero se dio la oportunidad de comprar esa casa. Entonces, en eso, Valentina también estaba un poco, la depresión de su papá acaba de fallecer y de todo. Ella un día me dice, bueno, ya estoy lista para tener hijos. Wow. Entonces, esa es la emoción del momento y decimos, bueno, listo. Tratemos a ver qué pasa. Entonces surgen varias cosas. Pandemia, construcción de templo, Uy, bueno, sí. la oportunidad de comprar casa, trabajando también en la casa del pastor, que el negocio, hijos, hay muchas cosas sucediendo simultáneamente. Y que tú, aclaremos que ustedes tienen 3 hijos porque adoptaste en tu corazón al hijo de tu primer matrimonio, entonces en total son varias cosas. Cuando uno pone... Había un niño. Exacto, ya había un niño, ya había un hijo de por medio y eso hace también que de una u otra forma, como quien dice, el plato se vaya llenando, ¿no? Tal o sea, no era solamente una cosa, sino que como familia ustedes estaban pasando por varios procesos simultáneamente. Claro. Así es. Entonces, bueno... Llega el punto donde están pasando tantas cosas, empiezas a levantar como ciertos límites de una forma muy, muy disimulada. Entonces de pronto ya tú no podías llegar a la iglesia temprano porque de pronto te sacaban y te llevaban a la casa del pastor y tú no querías decir no. Entonces uno tenía que pensar claramente cómo no decir no y ser sabio para mantener las cosas en el ambiente bien, digámoslo así, mantenerse. Y eso sucede, eso genera que ellos piensen que uno no tiene tiempo para nada más. Entonces, que tú no tengas tiempo para ir a la casa del pastor no quiere decir que no tienes tiempo para otras cosas. Quiero aclarar que en ese entonces vivíamos a 5 minutos de la iglesia. Sí. Entonces, para mí no era muy difícil. Es más, a mí me podían pedir el favor de, van a hacer algo el sábado a las 8 de la mañana, ¿puedes ir a abrir la iglesia? Claro, con mucho gusto. Pues estoy ahí a 5 minutos, no me cuesta nada ir a abrir la iglesia. Sí. Que me digan, puedes ir a la casa del pastor a las 8 de la mañana. Es un poquito... Te quedaba más lejos, claro. Sí. Y finalmente, bueno, como que en medio de ese mar de cosas que iban, veo que también hay cosas muy similares. Hay un episodio que hablamos sobre ser people pleaser y cuando nos cuesta decir no. Y el problema de no saber poner límites es que nadie nos enseña. No hay un curso como de cómo poner límites. Y por lo general no lo enseñan en las iglesias. Vean el episodio porque ahí hablamos un poco de cómo poner límites. De lo que uno aprende después de estos momentos, ¿no? Porque tú empiezas a poner los límites así como no estoy disponible. Y eso empieza como a generar conflicto, ¿no? Porque lo que hablábamos en ese episodio es que cuando uno pone límites... y la gente no está acostumbrada a que uno pone límites, se genera conflicto. Sí. Entonces, ¿cómo empieza a desarrollarse ese conflicto ahí? Ese conflicto se desarrolla de una forma y es que como tú estás levantando límites, como tú estás de cierta forma sacando el cuerpo, diríamos así, entonces pues ya no contemos con él. Busquemos a alguien que haga las otras cosas. Y pues de cierta forma a uno le gustaba hacer lo suyo. Yo hacía parte de diferentes áreas de la iglesia, aún en la parte administrativa, digámoslo, o en el daycare, cualquier bobadita, que un televisor, que cualquier cosa, el internet. Yo me acuerdo que siempre era, llamemos a Pipe, cualquier cosa de tecnología o lo que sea, llamemos a Pipe. Y eso a uno le gusta, o sea, pues eso es lo que yo hago, es parte de mi trabajo, me apasiona, me gusta, me encanta. Entonces cuando... que no te llamen porque necesitan algo en la casa, bueno, no hay ningún problema, en realidad estabas de cierta forma tratando de evitar eso, pero cuando ya no quieren contar contigo para eso, para una cosa en la iglesia, y entonces pasa un daño porque claro, hay falta de comunicación, entonces de pronto Claudia no sabía que ahora iba a ser otra persona que iba a hacer las cosas, Julio habló con la otra persona, pero entonces Claudia está esperando que Pipe llegue y Pipe no llega, Claudia llama a Pipe y yo no sabía. ¿De qué me estás hablando? Entonces, cuando uno empieza a enterarse que es que hay otra persona que está metiendo mano y está haciendo, empiezan a haber conflictos y claro, empieza como que uno sentir, pero ¿qué hice yo para que me estés haciendo a un lado? Claro. Y no fue directa la cosa. No, nunca fue directa, nunca fue como que... Entonces, en otras áreas, por ejemplo, en el tema del Wi-Fi, en un momento me dicen, no, quiero que le digas a él qué hacer y cómo hacer y uno como que...
Porque no lo Sí. puedo hacer yo. Como que Entonces, no hay transparencia un poco en lo que estaba pasando. y esta persona hasta en un momento te dice, no entiendo por qué quieren que yo lo haga si yo no tengo tiempo. La otra persona no tiene tiempo. El que te iba a Y lo reemplazar. y lo que tú estás haciendo lo has hecho súper bien. Yo todo lo que veo está perfecto. Muchas veces como que llamándote a decirte, oye, estoy sorprendido, quiero que sepas que nunca he visto un tipo de instalación tan buena como lo que tú has hecho. Está espectacular, te felicito. Y uno dice, sí, pero pues esto no es suficiente. Entonces, los límites hacen que they push you away, te hacen a un lado, Y te yo creo marcan. que hay que decir las cosas como son y así me caiga hate encima y lo que sea, pero yo puedo decir que hay culturas en ciertas congregaciones y voy a decirlo, en la congregación en la que estábamos, donde si no es a esta manera, entonces no hay otra forma de hacerlo. My way or the highway. Tal cual. Exactamente, exactamente. Entonces, y lo digo porque es que no podemos dejar eso por ahí, porque cualquiera diría, no, pero están dispuestos a, no, pero mira, pero la realidad es esa, lo siento, yo en mi percepción y en nuestra experiencia, y yo debo decir una cosa, nosotros, y lo voy a poner así, nosotros no somos personas, ninguno de los cuatro, decir me voy de un lugar porque Me miraron feo. Me miró feo, mal. No me saludaron, no me saludó el pastor. me miró feo, no me pusieron a predicar. Oiga, no, Sí. no, mira, uy, no me dieron Sí. crédito de tal cosa. No. Para nada. Que tenemos muchas falencias como cristianos, claro que Obvio, sí. sí. Pero creo que una de esas no nos aplica a nosotros. Lo y que es, pasa es que, claro, es que estamos hablando como de cosas superficiales, como no me miraron, no me saludaron, pero es que no hemos llegado estamos hablando de una guerra fría, ¿no? Que se Sí. está formando un conflicto entre Pipe y las personas con las que a las tú les estabas, autoridades. las autoridades, Las llamémoslo así. sí. Autoridades espirituales. Seamos sinceros, aquí había una autoridad. Sí. Los demás eran... Subordinados también. Pero no había una autoridad, exacto. Entonces, Sí. Era él. la autoridad era él, era el pastor. Claro. En algunas cosas, interesante porque ahora que lo mencionamos, en algún momento yo recuerdo acercarme para algún tema y me dice, pero tú tienes un líder, habla con tu líder. Pero en otros temas no tienes líder. Sí. ¿Sí? Porque para no saltarme y no llegar al final, pero cuando yo hablo con mi líder, el día que sucede lo que sucede, cuando hablo con mi líder me dice que todo está bien. Que no Claro. había ningún problema. Sin embargo, después viene lo que El les llegué a- Viene, les claro, llegué a porque contar. entonces en medio de no poder poner los límites se viene cocinando, está como una guerra fría, ¿no? Como Sí. que ahí se vuelve a volver como pasivo-agresiva la cosa, pasivo. Pues, te echan indirectazos. El punto, bueno, para entrar en ese tema, entonces, como yo empiezo a poner límites y al mismo tiempo ellos no quieren que uno ponga límites, buscan la manera de que tú quites tus límites. Entonces, ¿cómo hacerlo? Y la forma más sencilla que lo he visto y como tú acabas de decir, en esta congregación donde nosotros estábamos, se usa, es una táctica, es un patrón, es algo que se usa y es darte una parte. ¿Y cómo te dan una parte? Te hacen parte de un liderazgo. Te dicen, ahora tú estás a cargo oficial, vamos a oficializar lo que Te ya venías damos el haciendo. privilegio de entrar a nuestro grupo. Exacto. Entras a la mafia, querido. Hola. No, mentiras. Entonces, Molestando. Pero claro, claro, te ofrecieron, entonces, como hay un conflicto, arreglemos esto, te doy el privilegio de ser sí. parte del liderazgo. Y en algún momento vino como que el indirectazo, recordando esto, en un momento hubo una Porque tú conversación dijiste que donde me no. dicen, hay una conversación previa en donde algo me dicen y me dicen, porque tú debes querer ser parte del liderazgo, ¿cierto? Y uno como que siente como que te sacudieron y dices, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres ser parte o no quieres ser parte? Pero entonces esto pasa, sí, efectivamente, un día recibo la llamada y me dicen que me quieren invitar a ser parte del liderazgo y ya de pronto había sido avisado, había recibido información de que nos iban a invitar a ser parte del liderazgo y lo habíamos hablado con Valentina y tristemente no sentíamos que era algo que Dios quería, sino era algo más que el hombre quería. Claro. Era algo más por control, por de pronto, suena feo decirlo, manipulación, Sí, puede ser. en donde si te hago parte, tú nos vas a ayudar más, vas a hacer las cosas sin poner estos límites, vas a dejar de pronto, vas a buscar más oportunidades para servir, para hacer y dejar las otras cosas de lado. Y creo que es importante decir esto, y nuevamente échenme hate, pero hay que decirlo, y es que en esta congregación cuando eres líder, no hay manera de que tú no resuelvas. O sea, o resuelves
o resuelves. Recuerdo mucho frases como: la gente que sirve con usted, a esa persona no le voy a pedir cuentas y razón, pero usted como Al líder, líder. pero usted como líder sí. Y ojo, soy consciente de que asumir un papel de liderazgo significa una responsabilidad, pero es que ya pasa de ser responsabilidad a convertirse como en un yugo, Una como obligación. sea yo tengo que, como sea yo, y esa parte ahí es una cosa muy, muy compleja, que si no hay una comunicación abierta y un espacio para hablar desde la sinceridad, desde venga, pongamos las cartas sobre la mesa, se puede convertir, nuevamente digo, tristemente, en un yugo. Da la casualidad que como nosotros nos han dejado saber que esto viene, y lo hablamos Valentina y yo, sentimos que esta decisión sería entregarnos por completo. No era el momento, habían muchas cosas pasando, Claro. ¿sí? Y justo en ese momento no le habíamos contado a nadie, Valentina estaba en embarazo. Entonces veníamos hablando de que en diciembre Valentina está lista y termina en embarazo. Esto sucede, diría yo, en enero, seguramente, porque en febrero nos enteramos. En febrero no, tú ya en febrero sabías. Pero estábamos de viaje por Correcto. llevando las cenizas de mi papá. Ok, es Sí. que Vieron pronto- muchas cosas. Sí. Sí, fueron muchas No cosas. era algo al normal. mismo Cuando tiempo. regresamos de ese viaje, ya nosotros sabíamos, pero no le habíamos dicho a nadie. Valentina tiene su primera ecografía y saliendo de esa ecografía es cuando yo recibo la llamada para invitarme a ser parte del liderazgo. En ese momento yo ya lo habíamos hablado previamente, Valentina y yo, y tomo la carta que Dios puso enfrente mío y es: tienes un hijo, una responsabilidad más, tienes una casa. Hablando de esto también, acabábamos de firmar para comprar la casa. Entonces, en ese momento yo le digo al pastor, le digo: mira, muchas gracias, la verdad que es un honor, sí, siento que es algo muy lindo y quiero agradecerlo. Lastimosamente tengo que dejar pasar. En este momento, aparte de que tengo un negocio, que tengo una esposa, tengo un hijo, mi esposa está en embarazo. Viene otro en Entonces camino. viene otro en camino. ¿Y cómo No lo tomó? sabía que eran dos. ¿Cómo lo tomó? Entonces yo le dije: no le habíamos contado a nadie, eres la primera persona a la que le cuento, quiero que sepas que mi esposa está en embarazo. Entonces, pues por un lado se emocionó pero también se le sentía en la voz como que no le había gustado de nada, para nada, el que yo le haya dicho no. Creo que generalmente es una persona que no le gusta recibir un no como No. respuesta. Ujú. Entonces a eso le digo Bueno, ¿a también, quién le gusta? inicialmente acabo de firmar para comprar una casa y voy a entrar a trabajar en remodelar la casa. Entonces eso es Porque otra nos cosa. tenemos Entonces, que ir de la casa donde estamos. Exacto. O sea, Entonces tenemos eso un le genera deadline. que Eso genera sea... estrés. Hay muchas Sí. cosas y yo le dije: mira, tú sabes cómo soy yo soy una persona que si me comprometo yo voy a hacer todo súper bien, Sí, eso sí es voy a dar el todo, y siento que no es el momento en donde yo me pueda comprometer porque en algún momento voy a fallar y no quiero fallar. E hiciste Entonces, bien. creo que hice lo posible para ser lo más sincero. No lo vi como algo malo, desde el fondo del corazón sí. Pero primero, estaban así- primero está el hogar antes que la Tal cual. iglesia. Claro, Eso sí sí, es claro. eso Tu primer ministerio es tu casa y pusiste primero tu casa. Exactamente. ¿Y cómo fue la respuesta en medio de ese conflicto de la Guerra Fría entre tú y tu pastor? Se empiezan esos conflictos, ¿no? Empiezan esos conflictos, empiezan a haber comentarios de pasillo, también ayudándole en la parte de la construcción de su casa, comentarios a las diferentes personas, que es que Pipe no quiso ser parte del liderazgo. En No, algún momento... ¿Hay alguien? Bueno, esa sucedió en la casa, pero esta Ah, sucedió en bueno. una reunión en la iglesia donde estaba solamente el staff de la iglesia, y aparte del staff había sido invitado a algunas reuniones, entonces, porque estaba trabajando en la iglesia, y en esas reuniones como que ustedes pueden creer que aquí hay alguien que no quiso ser parte del liderazgo. Entonces tú miras alrededor y todos los que están en la Sí, reunión, yo estaba ahí. todos los que están ahí en la reunión literal son staff y parte del O liderazgo. sea, le faltó el que ponga el pan en mi copa es el que me va a Sí. traicionar. Pero con la pequeña diferencia que una cosa es traicionar a Jesús y otra cosa es, oye, poner un límite y decir no porque me voy a Sí, enfocar en mi gracias, casa. pero no. Exacto, Ujú. exacto. Entonces, claro, te dicen eso, es un poco... fue difícil. Yo creo que uno siente ese dolor, pero uno siempre quiere en ese momento mirar para el otro lado, poner la otra mejilla, Pasar por alto la pasar por ofensa. alto la ofensa. Aparte es algo que te enseñan constantemente. Claro. Y no te enseñan ni siquiera a hablarlo, porque es que si te enseñaran a hablarlo es como que, mira, lo que me dijiste me ofendió,
quiero hablarlo, pero no, pásalo por alto, no lo puedes ni hablar. Y en ese momento era muy común aguantarse ese tipo de charlas. Porque la gente es así. Sí. Porque el humor negro y porque es un humor sarcástico y ay, así charla el pastor, qué lindo. Y era como que, ay, entre el más te moleste, El más te quiere. más te quiere, pero te está echando pues pullas, te está diciendo Claro, cosas es que... que uno en el muy fondo uno dice, no me siento cómodo con esto. Claro. Sí, yo recuerdo que alguna vez también tuve un problema con eso y la respuesta es que yo soy así y pues es mi forma de amar, pero es lo mismo de y te pegué, pero es que yo soy así, o sea, y de pronto creo que es un poquito de, nosotros también tenemos que tener un poquito de autoexaminarnos a nosotros mismos y la Biblia nos enseña a caminar en amor, ¿no? Y el amor no busca lo suyo. Entonces el amor, es como decir, no, es que yo amo a mi esposa y mi forma de amarla es... Peinándole la No, casa. digamos, no llegamos tan lejos, pero despeinándola. Ella no le va a gustar. O sea, yo no me puedo justificar, es que yo soy así, y eso lo hablamos en nuestro episodio anterior, de que como hijos de Dios, el yo soy así no debe existir, porque estamos llamados a que Dios nos transforme nuestra naturaleza, esta carne que le gusta decir yo soy así. Entonces, claro, ese conflicto se empieza a exagerar, porque esos chanzas, en vez de sanar, empiezan a hurgar en la herida. Cuéntame, ya vamos llegando al momento, pues, donde ya se parten cobijas. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegó ese momento? Bueno, a raíz de que te están empujando y te están haciendo a un lado porque has puesto límites, entonces hay esta persona que empieza a hacer toda la parte de internet, diría yo. O sea, la persona que te va a reemplazar. Que me va a reemplazar en la parte de internet. Algo que no quería, sino inicialmente mi idea era, bueno, trabajemos juntos. Y lo hablamos porque no entendía el porqué, la verdad, no lo veía venir. Pero evidentemente hoy uno lo ve que lo que te querían era reemplazar. Pero en su momento yo era, bueno, trabajemos juntos, hagamos las cosas así. Pero esto sucede un sábado en donde esta persona, no sé, le dio por ir a la iglesia temprano y metió mano. Evidentemente tocó algo, desconectó algo, conectó algo, no sé qué hizo. La verdad no sé qué hizo, pero pues yo dije, es un sábado. Primero, yo no era empleado en ese entonces de la iglesia, nunca fui un empleado de la iglesia, fui un subcontratista, llamémoslo así. Fui una persona que en su momento lo subcontrataron y en el otro tiempo fui un dueño de empresa que puso su empresa a disposición como siervo. Nunca mis empleados fueron empleados de la iglesia, nunca mi empresa fue algo de la iglesia, más que un servicio fue lo que se prestó y en su momento lo que se contrató muy específico. Y era un sábado. Entonces, era un sábado, no era empleado y te están llamando, es un día familiar, más sin embargo, más allá de familiar, yo quiero dejar claro que yo no sabía lo que estaba sucediendo en la iglesia ese día. No tenía ni idea de que había un compromiso, un evento, no en la parte de producción. Yo siempre estaba sujeto a un líder. El líder nunca me hizo parte de que hay un evento, puedes venir, no puedes venir. No, porque si seguramente me hubieran invitado, de pronto hasta hubiera dicho hágale. Claro. Sí. Pero ellos ya sabían, no molestemos a Claro. Pipe. Ahora, yo sí, en un momento, sí tuve que hablar con este líder y le dije, mire, en este momento estoy construyendo mi casa. Y fui muy claro. Le dije, yo no quiero dejar de servir porque amo servir. Pero si el que yo no pueda venir los días de ensayo entre semana, que yo no pueda estar en la iglesia, es un conflicto y hace que yo tenga que dejar de servir, voy a dejar de servir. Claro. No hay ningún problema. Orden. Déjeme saber si está bien con usted que yo siga sirviendo sin venir dentro de la semana. Porque es que no era que yo estaba construyendo otra casa a los mismos 5 minutos de la iglesia, no, sino que yo vivía 5 minutos, pero la casa la estaba construyendo a más de media hora de distancia. Tu esposa embarazada. Entonces, momentos difíciles, claro. Entonces, cuando se lo digo al líder, el líder me dice, no hay ningún problema, súper bien, o sea, nosotros sabemos con quién trabajamos, hemos trabajado súper bien todo este tiempo, hágale tranquilo, si necesitamos algo yo le aviso. Me imagino que a raíz de esa conversación, él no quiso molestarme ni pedirme nada ese sábado. Pregunta, ese líder no era el mismo pastor, ¿no? Era el líder de la parte de producción. Tu líder directo. Mi líder directo. Claro. Entonces, ese sábado asumo que esa fue la razón por la cual no me llamó, no me dijo nada. Entonces pasa que esta persona mete mano, algo daña. Yo estoy trabajando en mi casa, Valentina está en la casa de su hermana y yo estoy literal lleno de tierra, estoy rompiendo paredes, estoy rompiendo concreto con un martillo, un taladro, eso es un chipping hammer, entonces haciendo mucho ruido, aturdido,
y aclarar que no solamente estoy en todo esto, sino sí, cuando sucede el daño, hay una llamada. Recibo una llamada de esta persona, la vi mucho tiempo después, yo dije una llamada, pero no vi nada más. No veo un mensaje, no me dejó un mensaje de voz, no me dejó un mensaje de texto. Sí, podía llamar a saludar. Podía hacer lo que sea. O, venga, ¿cuándo nos vemos para que hagamos algo? Listo. Sí. Yo dije, pues, lo ignoro. Pasa que el líder me llama y en medio de todo esto vuelve y juega. Veo la llamada del líder, pero no la veo en el momento. Cuando la veo, ya no le había puesto, ya dije, bueno, ya pasó mucho tiempo, no me mandó mensaje, no me dejó nada. Me llama el pastor. No sé, cuando vi la llamada, no sé si vi una, después vi la otra, o cuando vi las llamadas, Sí. pues vamos a lo mismo. No fue que te hubieran reventado el teléfono, no es que te estaban llamando desesperadamente, sino que te hicieron 2 llamadas, ¿sí? Entonces yo dije, para mí no era nada grave, no te dejaron un mensaje, si hay algo grave, lo primero que yo me imagino, bueno, me llaman a mí, no me contestan, no me consiguen, llamarán a mi esposa. Ok, no llaman a mi esposa, llaman a su hermana o a su cuñado. Si es algo grave, Claro, algo que claro. me Sí. necesitan, y yo estando ahí, yo dije, pero en realidad no llamaron a ninguno. Sí, no. Es más, nosotros compartimos con ellos ese día, almorzamos con ellos en ningún momento dijeron nada. Oye, te llamaron, sí, o No. salió Te mal, claro. necesitaban, Te necesitamos. sí. Ahí es cuando yo me entero, como almorzamos con ellos, que ellos se iban para la iglesia, que había un velorio. Entonces yo, bueno, ellos se fueron y ellos regresaron. Cuando regresaron, nunca dijeron qué pasó, por qué no le contestaste, nada. Nunca, yo no sabía. Porque eso que se algo estaba manejó pasando. en backstage, me imagino, Sí. durante el velorio. Solucionaron. Bueno, Sí. Solucionar. en su momento yo dije, no debe ser nada grave, la verdad, porque dije, pues, tuvieron que solucionar o algo. El velorio porque pasó, ocurrió nunca ya. lo mencionaron. Hoy, digamos que ya sé que a mi cuñado sí, al cuñado de Valentina sí le mencionaron, sí le dijeron algo, pero él no se quiso meter en eso, él Claro. simplemente tampoco vino a preguntar ni nada, pero listo, no hay ningún problema. Entonces yo, ya listo, pasó sábado, llega el domingo, nosotros llegamos el domingo a servir desde temprano, a preparar todo. Y en ese momento hablo con mi líder y le digo, hey, me llamaste ayer, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Me dijo, sí, algo pasó, pero yo lo arreglé, no hay problema. Yo, bueno, listo, chévere, y seguimos todo normal. Preparamos todo el servicio y antes del servicio hay un tiempo donde es como el desayuno de los siervos. Sí, recuerdo. Entonces ahí es en donde salimos y yo ya me imaginaba que algo venía. En el momento en que yo veo Grande en un barrón se hace en el cielo. sí, no sé qué era, hay esa El humor es mi uno salida. siente Todos. uno siente algo. El ambiente se siente El ambiente se tenso. siente tenso. Sí, uno no es bobo, como Pues que uno yo, sabe. yo estaba desayunando. Es que la relación ya se ha vuelto pasivo-agresiva. Sí. Ya. Por lo que hemos hablado. Sí. Ya sí, había También. sido bastante pasivo-agresivo. Pues nada, estábamos ahí y cuando veo al pastor llegar, él llega, pues, obviamente su cara no es la misma cara, ¿sí? Y viene de cierta forma que ni saluda, digámoslo así, que normalmente, hey, ¿qué hubo? ¿Cómo están? ¿No? Y va directo a... Seguramente al le líder. molestó mucho lo Sí. que pasó el día anterior. Y evidentemente eso pasa. Entonces él va al líder, habla con el líder y me llama. Cuando me llama, entonces me empiezan a hacer el reclamo que no contesté el teléfono, que qué es esto, que lo otro. Y pues yo lo que dije es, estaba en otras cosas. Me había llamado también mi esposa, tampoco le había contestado, me había llamado mi papá. Entonces la situación escaló, la conversación escaló, el ambiente se puso muy tenso, muy fuerte, el tono de voz. Y yo ya me estaba sintiendo ofendido, entonces yo llegué y dije, hey, me estás ofendiendo. ¿Sí? Como que bajémosle. Hiciste las manos así. Hice las manos y eso es algo que yo como que bajémosle, como que no hay necesidad de que esto se ponga así. ¿Sí? Pregunta Y importante, entonces- es decir, en todo ese proceso tú mantuviste la calma Sí, total. en medio de toda la Total. escena. Nunca alcé la voz, nunca dije algo grosero, nada. Entonces, pero cuando yo digo, hey, me estás ofendiendo, entonces la respuesta que obtengo es, si no te gusta, coge tus cosas y vete. Si no te gusta, vete tus cosas y vete. Coge tus cosas y vete. Ahí, claro, lo Y, que... Sí. y, perdón, listo, se dijeron las palabras que se dijeron, pero si uno puede, hey, no es que no me guste, ven, hablemos, Hablar, pero sí. no te dan la oportunidad, sino si no te gusta, coge tus cosas y vete, y se dan media vuelta y se van. Y te dejan ahí hablando y uno, ¿qué hago? Pleno. Entonces, esta conversación sucede delante de muchas personas, claro, también por esa mi razón de hey, como que bajémosle, porque hay muchas personas que están al lado. Es más, mi cuñado también servía Y estaba ahí. Y estaba ahí. Y él Claro. escuchó todo y él después estaba como que hasta molesto de cómo se llevó a cabo la situación.
Entonces, hablo con el líder, yo no sabía qué decirle al líder, le dije como que ha sido un placer servir al lado tuyo por tanto tiempo. Le dijiste. Ay, Sí, qué fuerte. le dije, ha sido un placer servir al lado tuyo por tanto tiempo, los quiero mucho, voy a coger mis cosas y me voy. Claro. Y me dijo como que hágale, como que tranquilo, o no se preocupe, algo así. Pero también recuerdo la expresión en su cara cuando el tema, la situación escala y él dice, el pastor dice las palabras de coja sus cosas y váyase. El líder reacciona y hace así. Y pone sus manos sobre su cabeza y agacha la cabeza como que ¿qué pasó? ¿A qué horas esto pasó de un conflicto? Donde vuelvo y te digo, yo le pregunté al líder ¿qué pasó? ¿Hay algo? ¿Tengo que preocuparme? ¿Necesitaba mi ayuda? ¿Fue grave? ¿No fue grave? Me dice, no, todo está bien, todo tranquilo. ¿Cuándo pasó de ahí al otro lado? Digo, te echan, pero un segundo, yo no era empleado de la iglesia. Yo no tenía un compromiso de sábado. Yo nunca abandoné, nunca dejé de estar en una reunión a la que se me citara o se me pidiera ser parte. Pusiste límites. Exacto. Sí. Y claro, ahí es la importancia de nosotros, como cuando tenemos una posición de liderazgo. Por eso Jesús hizo tanto énfasis en que el líder, nosotros tenemos que tratar a las ovejas con amor. Seguramente tú puedes tener toda la razón o no tenerla de llamar a alguien la atención, pero creo que las palabras que usamos sí... Es que ahí donde Proverbios dice que el poder de la vida está en la lengua. Y es porque unas palabras pueden herir tanto. Sí. Y yo no puedo ir por la vida como cristiano, pues el resto que perdonen. No, mi responsabilidad también de lo que estoy haciendo con mi boca es algo y es un llamado a nosotros, no solo como líderes, sino como cristianos, en redes sociales, en donde Como estemos. personas, ¿Cómo como estamos personas, usando? sí. Porque nuestras palabras, ¿son vida o son muerte? Sí. Entonces el problema, yo creo, viéndolo ya desde, si de pronto hubieran dicho, ven, hablemos, ven a mi oficina, ven, no me gustó esto, estaba llamando, ocupado. Claro, ¿qué pasó? Como había un conflicto pasivo-agresivo se fue la sopa, la herida, la cocinándose ahí, eso genera dolor. Entonces, claro, eso genera mucho dolor. Ahí teníamos amistades, amigos, ustedes se van, simplemente me acuerdo que nos dijeron, no, ellos se van, algo así nos dijeron y como que ¿cómo lo vivieron ustedes ese momento? Y lo que vino después. Yo no estaba en la iglesia ese día porque teníamos a Lucas, al niño mayor, y yo estaba embarazada y estábamos todavía pues en COVID, entonces como que creo que él o yo no recuerdo bien, nos estábamos sintiendo malucos como para enfermarnos. Cuando yo lo veo a él llegar con la maleta y con los ojitos como encharcados, yo, ¿qué pasó? Y él me dice, ya, no vamos a volver a... Este corte es porque, mira, nosotros no queremos mencionar nombres porque no es la idea. no, Sí, tal cual. perdón. Tranquilos. Pero para mí fue un choque porque era como decía Clau, se convirtió en una familia. Éramos una familia. Pues es que eso se decía, ¿no? Y es lo un que te choque decía. porque yo, no, ¿qué pasó? Espérate. Y él llega y me cuenta con esa emoción. Entonces fue mucho dolor, mucha confusión. Y él es muy radical en las cosas que hace. Y yo me acuerdo que nosotros teníamos muchos chats. Y él dijo, ya, salte. Y yo, no, espérate, Claro. espérate, a ver qué va a pasar. Y él, no, salte. Y nos salimos. Te pusiste a saltar. No, mentira. y nos salimos de los chats y fue mucho dolor porque como que, wow, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Y también uno queda como a la deriva y yo estaba embarazada y ya sabíamos que no eran uno solo, ya sabíamos que eran twins, entonces yo estaba en un embarazo de alto riesgo y ya de ahí las emociones fueron súper fuertes porque pues ya él entró en una, no sé si en una depresión, yo creo que sí. Una tristeza muy profunda. Una tristeza muy profunda y no sé si para bien o para mal teníamos la casa que había que construirla porque nos teníamos que pasar.
Yo no podía estar mal porque pues tenía 2 criaturitas alimentándose de mí, entonces distráigase como pueda, mire a ver qué hace y enfóquese, que ahora digo, gracias a Dios esas cosas estaban, porque si no nosotros yo creo que hasta ni el Hubiera sido más matrimonio difícil. sobrevive, Claro. porque fue muy difícil. Fue mucho dolor. Y claro, mucho porque como se generan conexiones y Sí. estás con amigos que amas, y seguramente yo me atrevo a decir que tú amabas a tu pastor, y por eso duele. Si eso te lo dice el Claro. celador, Claro. perdón, pues con todo respeto, pero si el celador Sí, del conjunto te claro. dice... si Coja no le sus gusta- cosas y váyase. Ah, Señor, bueno. vivo acá, váyase usted. No, o si te lo dice alguien pero te lo dice alguien a quien le diste años Claro. de trabajo, No, y si de eso te servicio. sucede, como tú dices, otro líder te hace un comentario así, bueno, pues uno busca la forma de hablar las cosas, uno sabe que, o sea, no es el último nivel, no llegaste hay alguien más con quien Sí. puedes hablar para tratar de arreglar las cosas. Cuando esto viene de parte de la máxima autoridad y te dejan así, pues yo te soy muy sincero, mi corazón estaba del lado radical, pero estaba dividido, porque Claro. yo tenía llaves de la Es una iglesia. herida. Yo tenía alarma de la iglesia, yo abría, cerraba, yo hacía parte de diferentes Si funciones. hubieras querido devolver mal por mal, lo hubieras podido haber hecho. Totalmente. Pero no lo hiciste. Totalmente, No. sí, ¿no? En ningún momento. Y era algo que no creas que los pensamientos llegan. Claro, Sí. a mí me pasó. Eso, Desde los la- A mí pensamientos también. llegan. Me pasó, claro. Pero era un tema, y siempre el debate principal era, ¿cómo vas a hacer daño en algo que tú mismo construiste? Claro. Uy, sí. Sí. Claro, y ¿Cómo? por eso aquí en este podcast se hablan de las cosas, pero siempre con la perspectiva de cómo podemos hacerlo mejor y cómo llegar a personas que están viviendo cosas similares. Y ahora porque- que mencionas el cómo podemos hacerlo mejor, yo en mi mente siempre estaba todas las alternativas, todas las salidas para arreglar el conflicto. Yo estaba, en mi mente era, no, él me va a llamar, me va a decir, Pipe, quiero que hablemos. Y yo inicialmente me voy a poner bravo y yo, no quiero hablar. Sí. Todos Más los de escenarios. difícil. Sí, exacto. Claro. Entonces, porque de cierta forma ya había vivido una situación muy similar también con él, un tiempo Conflicto, atrás, sí. un conflicto Sí. muy similar en donde me sentí usado y abusado y dije, hasta aquí fue, no dije me voy, pero puse Puse límites el límite. y él sí me buscó y sí en su momento me dijo, quiero que hablemos, y yo estaba muy cargado y le dije, mira, vamos a hablar, pero no es el momento, estoy cargado, dame mi tiempo. Y pudimos hablar, pero en este momento nunca te habían dicho eso. Ahora, de pronto en esas palabras, y ahorita se me vienen a la mente diferentes cosas, pero quiero aclarar que fue la segunda vez que yo me sentí echado en la iglesia, ¿sí? Eso sí es, y digo que me sentí echado, pero porque de pronto la primera vez, aunque sí me echaron, no fue de la iglesia, pero me echó, ¿sí? Entonces, no, de pronto ya cuando viene esta segunda y viene de esta forma, Ya ya es la tú no etapa. ves, o sea, tú dices, ya esto es una etapa, esto sí no tiene vuelta Ya, atrás. definitivo. La primera vez de pronto fue algo que, sí, pero esta ya... Yo siempre he dicho que lo único que uno necesita para arruinar todo es un mal día. Y Sí. por eso la importancia de saber que el Espíritu Santo nos ayuda a controlar nuestro carácter. Porque construir algo toma tiempo, ¿sí? Construir una relación. Pero si un día tú llegas bravo y dices palabras que no son o reaccionas como no son, puedes destruir cualquier cosa. Y tristemente yo te digo, varias personas me decían, habla con él, Búscalo. búscalo. Oye, sí, ¿cómo fue? Bueno, sí, perdón. Yo creo que eso era un conflicto muy duro porque yo decía, yo no hice nada malo. Claro. Hay una, obviamente si estamos hablando en cuanto a un crecimiento espiritual, él es el mayor, Él es el más maduro. él es el más maduro. Sí. Si alguien tiene que buscar a alguien, pues debe ser la persona más madura. O sea, yo estoy en ese momento consumido de rabia, dolor. Ir una por la cantidad oveja de cosas. perdida. Ir por la oveja perdida. Porque Yo es que decía, tú sales y no te congregas más. Entonces No. tú eres esa oveja perdida. Y eso Eras. en realidad sucedió, literal. Cuando yo salgo, obviamente le digo a Valentina, no más, acá cortamos, se acabó esto. Y quería cerrar capítulos, obviamente mi lado Sí, corregido. sí corregido, sí, era vamos a acabar, esto no más, pero había mucho que yo atesoraba. Vuelvo y te digo, tenía llaves de la iglesia, yo tenía las llaves de la iglesia, yo no mandé las llaves de la iglesia, podía cualquier día decirle a mi cuñado, mira, toma acá, te entrego, nada. Fuiste De pronto hasta allá. había, ni siquiera, yo de pronto en algún momento yo guardaba la esperanza de que me llamaran, Que lo de que me buscaran. buscaran,
¿sí? En algún momento tuve la oportunidad de hablar con la persona que administraba la iglesia en ese entonces, asumo que todavía, y esa persona como que siento como que me quiere decir algo y yo le digo, dime, no hay problema, háblame. O sea, yo como que dentro de mí había algo como que dime lo que sea necesario para que yo vuelva, porque como que quiero volver. Tú estabas como Maná, manda una señal, o sea, Sí. porque Sí. claro, querías volver quería a estar tener, allá. ser parte de esa comunidad. Sí. Tal cual. La gente de esa comunidad, yo incluido, alguien te buscó, oye, ¿qué pasó? No, mira, y ese es el tema. Al día siguiente, bueno, ese domingo, yo obviamente... Pero no, llego- espérate, tú le dices a la persona, dame una señal, como estabas esperando, dime que no terminaste bueno, esa parte. eso en algún momento que me llamó y me dijo una cantidad de cosas, no, el pastor te ama, mira cómo te trata, mira todo esto, lo otro. Yo le decía, ¿y por qué no está? ¿Por qué él no me ha llamado? Porque él no me dice que me ama. Sí, y también le dije, ahora dime una cosa, ¿tú fuiste mi líder en algún momento? ¿Has llamado a mi esposa? Mi esposa está embarazada. Entonces, ¿cuántas veces la he llamado? Me dijo, no la he llamado. Y yo, bueno, llámala. Y le dije, llámala. Y este es el día que no la he llamado. Claro, y No la llamó. lo que pasa es que decido creer que es inconscientemente, Sí. porque la Biblia me enseña a pensar lo bueno, pero lastimosamente se arma una cultura de que el que se va es como expulsado de la manada, ¿no? Sí. Y es que confundimos la iglesia con una manada. Y es que la iglesia no es una manada. Tal cual. La iglesia, ¿cuántos versículos Jesús y en el Nuevo Testamento nos invitan a ir por el perdido, por la oveja perdida? No, nosotros no. En Gálatas o en Efesios dice como el que trae un hermano de vuelta es mejor, o sea, se alaba bien de eso. Entonces, ¿qué pasa? Y lo digo porque estuve ahí y le dije a Pipe en su momento, te pido perdón porque no te busqué, no fui, Uy, sí. no estuve para ti. No mostré el amor de Cristo, sino fue como expulsado de la manada y ya. Sí. En algún momento, y esto hay que hablarlo, de pronto me meto en problemas, pero hay que hablarlo, no firmé un NDA, ¿cómo se dice? ¿Un NDA? Un non-disclosure. Un sí. non-disclosure, pero en algún momento se nos indicó a varios del liderazgo a que no te buscáramos. Cosa que no estoy de acuerdo, y en su momento hubo algunos que expresamos como ¿por qué? Si es mi amigo, ¿por qué? Si es mi familiar. Y bueno, finalmente creo que cada persona, como dice la palabra, tendremos que dar cuentas a Dios de lo que hicimos. Y yo di cuentas cuando me encontré Pipe otra vez, que era mi amigo, y lo abandoné porque se fue del lugar. Después cuando vuelvo, nos encontramos y volvemos a tener una amistad, es como que le pido perdón por eso, porque no estuvo bien. Y creo que es un mensaje para las personas que cuando se va alguien de tu iglesia, ¿por qué nos cuesta tanto buscarlos? Y yo lo hablaba en mis redes sociales, es porque no tenemos ese amor de ir por los perdidos, porque es incómodo. Bueno, yo me quería devolver un poquito a lo que sucede. Entonces, ese día que yo salgo, obviamente, le comento a Valentina llora. Yo, haciéndome el fuerte, yo lloré, obviamente, para mí fue demasiado duro. Pero también lo primero que queremos hacer es hablar y contarle a nuestra familia lo que está sucediendo, porque para esto no solamente nosotros íbamos, sino que la mamá de Valentina, sus hermanos, su cuñado, primos, Su mamá. ¿sí? Su mamá Sí. y mis papás. Entonces, y es un momento difícil y nosotros no podíamos decirle a nadie porque lo último que queríamos era interrumpir un servicio. Ellos estaban en la iglesia, estaban recibiendo palabra. Entonces dijimos, esperemos, después del servicio hablamos. Cuando tratamos de llegar y hablar con ellos, mis papás vinieron a la casa, les contamos, obviamente quedaron muy, muy molestos, tanto que mi papá quería ir a hablar con este señor y decirle no sé qué cosas y Claro, como como que haga, sí, como papá. Mi suegra es un poquito más relajada, obviamente tampoco le gustaron las cosas, pero pues no era lo mismo porque no se lo habían hecho a su hija. Claro. Sí. No era lo mismo. Y pues lo más importante en ese caso, creo que las personas más cercanas era su hermana, pero no pudimos hablar con su hermana, porque da la casualidad que justo ese día el pastor decide una reunión extraordinaria donde tiene que reunirse con su hermana Con ellos. y el esposo y parte de su familia. Claro. Entonces, para cuando nosotros vamos a hablar con ellos, ya hay otra versión de los hechos. Claro. Y la versión de los hechos que se da es que yo estaba sirviendo muy mal, que yo venía con una muy mala actitud, que yo no estaba sirviendo igual y que a mí no me habían echado, que a mí me habían bajado, que me habían dicho no puedes servir. Entonces eso
esa es la versión. Oficial. Entonces la versión oficial que se da. Eso es algo que todavía te da más combustible para uno decir, hasta aquí llegué, porque ¿cómo vas a hacer eso? Donde él hubiera dicho, no, mira, me equivoqué, quiero hablar con él, le dije cosas que no le había dicho, o qué sé yo. Sí. Pues uno dice, bueno, hay intenciones de arreglar esto, hay algo que podemos hacer. Como, no se yo quiso todavía restaurar, no- sino se quiso proteger. Y en ese momento también lo que entonces empieza es el mensaje de que yo tenía que buscarlo, yo tenía que hablar con él, sí. yo tenía que pedir perdón. Claro. Entonces al día siguiente, ¿qué pasa? Que yo tomo la decisión de decir, ya nos habíamos salido de los chats, voy a llamar a despedirme de mi líder. Y en ese entonces también del líder de alabanza que trabajaba muy cerca con él, tanto en la parte ministerial como en los trabajos que hacíamos en la iglesia. Claro. Entonces hablo con cada uno. Cuando hablo con el líder no me dice una sola palabra, me dice, ok, todo bien, Dios te bendiga, chao. ¿Tú crees que Nada le más. dolió que te fuiste? No sé si le dolió. Yo creo que es una persona que no sé si para bien o para mal, le han metido en la cabeza que no puede sentir, tiene que decir las cosas que son correctas sin importar lo que sientas. Ok. Tienes que cauterizar tus sentimientos Sí, tus emociones. para mantener las cosas Ser y neutro. sí, ser neutro. No puedes permitirte Y es que no es fácil. porque tienes que estar bajo una autoridad. En el momento en que tú te sales, entonces estás faltándole a la autoridad. Y no se puede cuestionar la autoridad. Ujú. También Y no se puede tengo cuestionar. mucho, y de pronto no creo que algunos estén viendo este video, pero tengo mucha carga por personas que saben que hay cosas que no están bien, pero por miedo a cuestionar cosas que no están bien, pues les toca. Tal vivir. cual. Y ahí lo otro entonces viene es, cuando hablo con el otro líder, ahí sí viene el golpe. Él me dice, sí, pero pues teníamos una muy buena relación, entonces hablaba, me contaba las cosas y me decía, pero ¿qué pasó? Y sí, me contaron. Me dijo, no, parce, hable con él, búsquelo, usted sabe quién es él, que yo no sé qué, tiene que arreglarlo, esto no se puede quedar así. O sea, había esa buena intención, pero digamos que no fue más en algún momento porque continué. Esa fue la única persona que yo puedo decir que hubo una comunicación en diferentes momentos, no una, de pronto 2 o 3 veces que logramos hablar. Y hubo una vez en donde simplemente me dijo, usted tiene que volver porque si usted no vuelve, usted le está diciendo a Dios no más, porque Dios solamente lo va a usar a usted en el lugar donde lo levantó. Oh, sí, Y eso fue para mí una cachetada. claro. Fue- Si no es fue aquí, muy- no es en ningún lado. Sí, si no es aquí, no es en ningún lado. Y eso yo creo, y yo digo, no sé si eso, no creo, no, para mí no he logrado masticar esas palabras como sus propias palabras, sino para mí fue como que un mensaje que alguien le dio a él lo creyó y él lo pasó, de pronto no con la instrucción de pasarlo, Sí. pero de que él lo recibió y él lo sintió en ese momento, no, esto es lo que Hay le va a que pasar a usted, decirle cuidado eso a él. porque esto va a pasar. Y no veo la mala intención Sí. de parte de él, pero él sí escuchó ese mensaje en otro lado y esto pasó. Y eso tristemente uno tiene que tener mucho cuidado en esas cosas que uno dice porque gracias a Dios hoy estamos aquí, pero hay personas que no necesariamente están aquí. Y quiero ser un poco bold, un poco Crudo. brusco, crudo, agresivo en lo que voy a contar, pero cuando yo recibo esas palabras a mí sí me hicieron un detonador. Y a mí me afectaron demasiado, tanto que vinieron muchos pensamientos, muchos cuestionamientos. Mi relación con Cristo en ese momento se acaba. Yo hago una oración donde le digo al Señor, así que hasta aquí llegamos. Y esa es la parte donde es grave. Ya obviamente Valentina me ve a mí, yo estoy en un desastre ya. O sea, Palabras que esperaban, o sea, que ese es el otro, ¿cómo nos acercamos a las personas que han salido? Alguna vez alguien me dijo, es que no sé cómo acercarme al que ha salido. Amar, ¿no? Sí. A veces llegamos con un juicio, incluso con personas que no son cristianas, y de pronto lo que estamos es poniendo una barrera. Sí. Y bueno, y ese dolor, ¿cómo procesaron ese dolor? ¿Ustedes cuánto tiempo duraron sin ir a una iglesia? Bueno, en todo ese proceso ya mi embarazo sí se vuelve un alto riesgo. Yo entro a una hospitalización por un
preterm labor, como que estaba entrando en Prematuro. trabajo de parto muy prematuro a las 26 semanas. Nadie nos habla, todo el o sea, el círculo social se nos redujo a él y yo, Wow. porque mi mamá, mi familia seguía congregándose allá, entonces era el ataque constante de él fue el que tuvo la culpa, entonces éramos él y yo. Entonces entramos a un momento muy duro, que fue que a nosotros nos dijeron, los niños pueden nacer hoy, como pueden nacer en una semana, si no logramos controlarte pues, las contracciones. Y si nacen a las 26 semanas, pues te dan, llega un neonatólogo y te explica lo que va, el proceso que viene, y pues tú te imaginas lo que es que nazca un bebé de 26 semanas. Es muy complicado. Entonces pasa todo eso, gracias a Dios se logró controlar. Ya yo me acuerdo, salimos del hospital y ya nos mudamos a la otra casa. Es otro challenge porque ya yo estoy en un reposo completo y entramos como él entró como en work mode, como trabajar, tenemos que dejar esta casa lista para los niños. Yo me tenía que cuidar porque yo no podía hacer ni una fuerza porque se me vienen los niños y no puedo sentir, como cauterizar esos sentimientos. Y hasta que los niños nacieron, nosotros estuvimos como así, y yo muchas veces le he dicho a Pipe, gracias a Dios, Dios los usó a ellos, nos mandó a Toby y a Tadeo porque nosotros nos enfocamos 100% en ellos. Teníamos ya como un propósito para seguir, porque el ataque era mucho, constante, de que él estaba sumido en su dolor. Claro. Y por eso pasaron casi, ¿qué? 2 años. 2 años. 2 años sin congregarse. Sí. Pregunta. Sí, perdón. Dime. Y lo que pasa es que en el momento en que yo recibo esas palabras y Valentina está en alto riesgo, yo no le quiero poner a ella nada, pero sí hay una guerra entre nosotros dos. Claro. Estamos teniendo un problema matrimonial. No solamente es un problema matrimonial, sino entendamos que nos mudamos a una nueva casa, y cuando nos mudamos a esa nueva casa, nuestros vecinos, es su hermana, que seguían en la iglesia. Entonces, claro, conflicto, porque a ellos les dicen, si tú quieres ser leal a mí, no puedes buscar a Pipe y a Vale. Lo mismo que te dijeron a ti. Entonces eso viene mucho en cuestionamiento para nosotros de que, o sea, ¿cómo es esto? Y se vuelve una guerra también, o sea, ¿cómo es esa guerra con ellos contra mí, de cierta forma, no necesariamente con Valentina? En un momento hay algunas conversaciones que se cruzan que son fuertes. Claro. Tengo que en algún momento también ponerle su freno a su hermana. Yo me acuerdo en un momento le tuve que poner un freno, le dije, mira, te amo, eres una cuñada espectacular, pero hasta aquí, no te voy a permitir meterte. O sea, eso fue, Valentina llore, tener que ver esto. Y en lo que viene a mí, viene pensamientos de suicidio, claro, pensamientos de divorcio. Sí. Porque yo digo, ¿yo cómo voy a ser el causante de romper la relación entre ella y su familia? Porque tu cuñada te decía como, te hablaba bien de la iglesia, como, ¿usted para qué se fue? ¿O cuál era el conflicto ahí? Y lo que pasa, bueno, eso sucede no necesariamente por eso, sino que yo estoy en la casa y en algún lado, yo creo que en todo este dolor todavía hay ese deseo de volver a Dios, pero no encuentras cómo. Y me acuerdo que estaba viendo una prédica de algún pastor en alguna iglesia, no sé, y quiero pensar que es de la justa de la iglesia donde estamos hoy. No. Ni recuerdas, imagínate. No era. Pero estábamos viendo una prédica y el pastor dijo algo que a mí me pareció espectacular. Mi herida reaccionó en decir, eso sí es un pastor. Entonces, cuando yo digo, eso sí es un pastor, acontece que el sobrino de Valentina está en la casa, él escucha esto y va y lo lleva. Y cuando va y lo lleva, entonces yo estoy hablando mal del pastor de ellos. Entonces ellos salen, es que no me iban a permitir a mí hablar mal de su pastor. Claro. Pero entonces yo llego y le digo, qué pena, no te voy a permitir esto porque, primero que todo, yo en mi casa hago lo que quiera. Y si él está ahí y él escuchó algo que no le gustó, pues no tiene por qué estar ahí. Ahora, para poner un poquito de contexto, es que la instrucción en esa iglesia es que si queremos ser leales, literalmente estoy usando palabras y tengo un video más. Si quieres ser leal a ese pastor y alguien habla mal de ese pastor, tienes que regañar o confrontar a la persona que habló mal del pastor y alejarte de él. Esas son las instrucciones. No estoy de acuerdo,
no creo que sea la forma en que deberíamos hacer iglesia No. tan autoritativamente, pero eso lleva a estos conflictos. Claro. Y entonces queremos que la gente esté como que si no pensamos igual no podemos ser familia. O sea, Y seamos sinceros, o sea, en ese momento hay que entender el contexto de las cosas. Claro. Yo estoy herido. Claro, Yo acá en ningún momento puedo venir a juzgar que si es bueno o mal pastor, pero yo digo, este es un buen pastor. y ni siquiera mencionaste No al menciono otro. el nombre del Claro. Pero ahora vamos a algo que tú mencionaste antes que me parece muy, muy, muy importante y es podemos hacerlo mejor. Claro, en mi mente constantemente era podemos hacerlo mejor. Claro. Cuando estas cosas pasan, constantemente en mi mente eran cómo iban a suceder las cosas esperando que se hicieran mejor, que te iban a buscar, te iban a pedir perdón, ¿sí? Pero Creo que, perdóname, creo que es importante dejar claro esto. Los sucesos que acontecieron con tus cuñados, No son parte de la ficción. no, es importante decirlos porque creo que no hay duda que ellos, o sea, nunca se fracturó el amor, la relación probablemente sí, pero yo me atrevo a decir que todo esto fue influencia de la narrativa Claro. que siempre De se lealtad. venía escuchando de lealtad. tal cual. Y para llegar a un tema, y es que ahorita lo estábamos hablando, que ¿por qué es tan difícil llegar a aquellos que están heridos? Y es algo que tristemente, y en esta congregación como tal, uno lo escucha, o lo escuchaba, no sé, o si hoy todavía lo dicen, y aquí sí les hablo, si a ustedes escuchan estas palabras, esto tiene que ser una bandera roja, algo que tienen que darse cuenta que está mal, y es el herido hiere. A mí me lo dijeron, yo cuando estaba en esa congregación, yo quise acercarme a alguien que se había ido. Y en un momento le mencioné al pastor, le dije, pastor, yo quiero acercarme a esta persona. Me dijo, ten cuidado porque el herido hiere. No lo hagas porque el herido hiere. Y uno lo que hace es que se aleja. Y lo que tenemos que entender es que eso era lo que los fariseos hacían. Los fariseos veían claro. a un leproso y se alejaban porque es leproso, te va a contagiar, te vas a contaminar. Mientras que Jesús te enseña algo totalmente diferente. Jesús te enseña el sano sana. Y ese es en realidad el mensaje de todo esto. Es como si llegara el hijo pródigo y dice la palabra que el padre corrió hacia el hijo pródigo. Es como decirle, uy, no, le herido hiere. Va primero y me hace curso de sanidad interior. No tiene sentido y es... Yo creo que, tristemente, y digo como iglesia porque me incluyo, hemos olvidado la esencia del evangelio y es ese amor por el perdido, por esa persona que se fue. Sí. Y te lo vuelvo a decir hoy, perdón. Sí. Porque no lo estuve ahí. Ya después cuando pude haber, o sea, entender, oye, esto no estuvo Pero bien. espera, llamemos las cosas como son. Cuando nosotros mismos lo vivimos, Sí, fue que dijimos, ¡ay, madre vida! O sea, no estuvimos ahí. Yo te soy Sí, porque sincera, nos yo pasó nunca te di parecido. una llamada. Yo nunca, Valen, ¿cómo vas con tu embarazo? Pipe, que por trabajar, bueno, tú no de planta, pero yo sí, pero tú estabas supremamente involucrado, de haber estado en su boda, de tantas cosas que yo decía, ¿por qué? Y lo voy a decir así, la narrativa empieza a meterse tanto en tu mente que tú dices, si yo no hago lo que me dicen en esta congregación, estoy en contra de esta congregación. Y no, o sea, uno puede amar a sus pastores, pensar diferente que sus pastores, Claro. eso no es deshonrar a los pastores. Total. Y puedo cuestionar. Esta frase de no cuestiones la autoridad, perdón, tengo que decirlo, es supremamente dañina y es supremamente antibíblica, lo tengo que decir así. Sí, tengo que hacer la aclaración porque no hay gente de pronto, ¿cómo así que, pues, o sea, sí estamos llamados a someternos a nuestras autoridades, pero antes de someterse a una autoridad, si esa autoridad está haciendo lo que Dios no quiere, pues yo tengo que cuestionar la autoridad. Lo hizo Natán con David. ¿Quién era el rey? David era la autoridad y Natán le dijo, estás haciendo mal. Lo hizo Amós con los líderes religiosos de su pueblo. Lean el libro de Amós, se trata de eso. En el Nuevo Testamento lo hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista cuestionó a Herodes su autoridad, le dijo, te casaste con la persona que no te debías casar. ¿Quién era la autoridad de la iglesia primitiva? Era Pedro y tenían, si no estoy mal, a Jacobo y no me acuerdo el otro, pero Pablo no era la autoridad de la iglesia. Y Pablo cuestionó a Pedro, está en el libro de Gálatas 4, le dijo, o sea, creo que como iglesia no podemos generar estos sistemas donde una persona se vuelva incuestionable porque le hace daño a esa persona. Y ojalá si alguien está viendo este video, el comité de aplausos no les está haciendo bien, les está haciendo mal porque ellos creen que están haciendo bien.
Entonces, ¿y qué pasa? Se empieza a generar un problema tan grande de heridas y yo le digo a Dios, Dios, ten mucha misericordia de ellos porque la palabra de Dios dice que todo pastor tiene que dar cuenta a Dios de lo que hizo con sus ovejas. Entonces, sí, tú puedes sacarte la responsabilidad, es que él era un rebelde, es que no sé qué, pero Dios te va a pedir cuentas. Dios te va a pedir cuentas de qué hiciste con tus ovejas. En medio de ese dolor, ¿qué los hace a ustedes considerar volver a una iglesia? Yo sé que había como que ese deseo de volver. ¿Qué fue ese cambio? Como para... Ahora vamos a sacar el sol. Bueno, yo me volví muy cantaletosa en un momento y ya eso se nos estaba volviendo un problema porque él estaba porque a todo esto, perdón, nosotros no tuvimos ningún tipo de apoyo de terapia psicológica ni de hablar con nadie. Nosotros superamos esto solos, literal. Ya después Dios. con el tiempo, Con Dios. Sí. Sí, indirectamente con Dios, pero en su momento nunca tuvimos como una persona como para desahogar y ventilar. Que es necesario, ¿no? Que es necesario, claro, porque ¿quién les enseñó? nos Nadie. estábamos ahogando en eso y por eso digo, los niños vinieron como un bálsamo, porque bueno, los niños estamos ocupados. Pero yo me estaba volviendo muy cantaletosa y él ya me decía, ve tú, yo no quiero. Entonces yo en un momento dije, yo no le voy a decir más porque de verdad ya esto nos va a volver un problema. Y yo en mi cabeza decía, cuando ya me reciban a los niños en el cuidado, porque pues no, el niño, los estaban muy chiquitos, van a llorar, no va a poder hacer nada, yo me voy sola, yo no le voy a preguntar a él. En todas estas, nosotros empezamos yo lo empecé a considerar, pero yo no le dije nada a él. Y cómo llegamos fue porque ya no sé qué te movió a ti. Bueno, vienen empezamos a diferentes visitar cosas, iglesias. ¿no? Yo, de cierta forma, que eso es algo lindo, creo que lo que estábamos hablando es, tristemente en algunas congregaciones te cierran a tu círculo de solamente esa congregación y no puedes tener otras amistades fuera. Algo lindo que tenemos nosotros es que nosotros somos amigos y cada uno está en su iglesia. Sí. Son dos iglesias totalmente diferentes. diferentes. En ningún momento yo les estoy diciendo a ustedes, si ustedes no vienen a mi iglesia, entonces Sí. ustedes, o viceversa. Eso O no esta es sucede. o mi iglesia es mejor. Exacto. Porque también voy a hacer otra cosa. No está bien decir, y lo digo porque yo pequé por eso, decir mi iglesia es la mejor. Por favor, o sea, no, eso no es una competencia. Y este tipo... Trabajamos para el mismo jefe. Sí, y este tipo, no, pero lo crean o no, Ajá. este tipo de expresiones que parecen tan inocentes empiezan a calar en uno de tal forma que uno dice, si no están acá, están mal. Si no Tal cual. pertenecen a este círculo, están mal. Y eso es lo que realmente está mal. Claro. Se convierte en un cristiano pescando en la pecera del otro, con tal de crecer, solamente se convierte en números. Pero en Claro. realidad no estamos buscando el apariencias. bienestar de otros. Sí. Claro. Entonces, bueno, en base a esto, ¿qué pasa? Que en redes sociales, obviamente uno, pandemia, todo esto, yo creo que todos hemos vivido que pasamos más tiempo de lo necesario en redes sociales. Entonces, yo seguía a un artista y lo veo que empieza a ir a la iglesia donde yo me estoy congregando ahorita. Entonces, ahí encuentro que el pastor es una persona que yo había conocido antes, hace mucho tiempo, y los empecé a seguir. Y yo dije, pues vamos a saludarlo, ¿sí? De pronto en mi cabeza era como que es mi amigo, apoyémoslo, ¿sí? Pues yo ya no estoy haciendo nada, vamos a apoyarlo. Entonces cuando se lo mencionó a Valentina dijo, bueno, listo. También en esto pasa que las diosidencias, ¿no? Yo veo a otra persona en redes sociales en la iglesia donde nos estamos congregando, que lo veo en la alabanza, y yo dije, ay, yo ese man lo conozco, no sabía que era cristiano, no sabía que estaba ahí, y en algún momento me lo encuentro en la calle. Entonces yo estoy llegando a un edificio y él está saliendo. Sí. Entonces lo saludo y le digo, hey, ¿cómo estás? Charlamos un ratico y le digo, ¿tú estás yendo a esta iglesia? Y me dice, sí, ¿y tú? Entonces yo le cuento que lo que me ha pasado, muy por encima. Y me dice, no, pero tienes que venir, y me empieza a invitar todos los fines de semana. Y era algo que era muy ¿Insistente? Pero no te juzgaba. No, nunca. Fue desde el amor. Nunca, fue desde el amor, fue algo muy lindo. Entonces, esas dos cosas que suceden lleva al punto de tomar la decisión, bueno, vamos a salir. Y quiero también aprovechar y dejar en paréntesis que en el momento en que yo salgo de esta otra congregación, yo siempre dije, Pipe no está, pero mi compañía está disponible. Wow. Si necesitan algo, y también se lo dije a esta administradora, sin embargo, pues eso no era posible. Obvio, no iba a No. pasar. ¿sí? No iba a Y pasar. después,
Y en ese momento de pronto todavía, como te digo, había esas ganas de volver, pero cuando empiezan a suceder estas otras cosas y te empiezas a enterar de tantas otras cosas, pues le añadieron al dolor, ¿sí? Cuando le dicen a todo el mundo que nadie te hable, le añade el dolor. Total. Cuando te dan la espalda de esa forma, todo eso añadió el dolor. Pero ya de este lado, entonces, vamos a esta iglesia y yo dije, bueno, fuimos primero a la iglesia donde estamos hoy. Sí. Esa fue la primera iglesia que Ok. visitamos. Y vamos y los niños, no sé, tendrían 3, 4 meses, una cosa así. No, estaban un poquito más grandes, Sí. pero no, nos fue mal por los, o sea, Por los niños. Por los niños lloraron todo el servicio, Y no pudimos claro, estar. Tuvimos, Entonces, tuvimos una buena experiencia con la iglesia porque nos sentimos amados. sí, Nos sentimos bien recibidos. Este muchacho, él estuvo pendiente desde el primer momento a qué servicio yo iba a ir para asegurarse de que tuviéramos un lugar en donde sentarnos, esperó. de estar acompañados, el Sí. sentarse a acompañarnos. sí, muy lindo. Si cualquier cosa que necesitáramos, los niños como lloran, entonces salimos y nos arman un espacio solamente para que nosotros estemos cómodos y ahí conocemos a la esposa del pastor por simplemente así, pero en ningún momento yo soy la pastora, mira esto, no, fue algo muy amor, mira por favor, aquí están, nos abrió el espacio, ella misma nos atendió muy, muy lindo, la verdad, y yo quedé así, yo le dije, Sí. yo le dije a Valentina en ese momento, yo creo que ella es la esposa del pastor, y fue muy especial con nosotros. Y bueno, ahí quedó, dijimos, no volvimos por un tema de que los niños era muy temprano y era un poco incómodo, pero yo creo que empezamos a seguirlos y empezamos a ver los Sí. servicios en línea. Ah, ok. Y ya era esperar a ver en qué momento nos poníamos de acuerdo para decir, vamos. Oh, wow. Y yo creo que el empujoncito fue que anuncian la presentación de niños. Sí. Y Valentina de cierta forma usa esa manipulación santa. Manipulación santa. Eso fue también eso fue un momento muy, yo creo que es de esos momentos lindos que uno tiene con Dios y especiales, porque yo cuando tuve a los niños, yo dije, yo veía las redes sociales y yo veía como las otras mamás que estaban en la otra iglesia en la cual yo había salido, estaban presentando a sus niños, estaban viendo como su maternidad juntas, y para mí fue como yo sola, y yo ya había como muerto yo no voy a poder hacer eso para los niños, ay, como que Wow. qué embarrada. Y se presentó la Y oportunidad. se presenta la oportunidad y yo, ¿aquí qué fue? Eh, Y para mí fue un momento muy especial porque yo pensé, yo ya había como desistido de eso, o sea, eso no va a pasar. Y para mí fue muy lindo porque yo dije, wow, va a pasar. ¿Y qué tengo que hacer? Que los quiero presentar ante Dios, o sea, yo quiero hacer esto. Y me acuerdo que la encargada de los niños, la pastora infantil, me llamó y ella se me puso a la orden, lo que necesites, dale. Y yo de ahí cogí y dije, De aquí soy. mi amor, tenemos que hacer este curso, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto para la presentación de los niños. Eso era lo que a mí me importaba más. Y lo hicimos, y yo creo que por ahí fue que entramos al tema, porque ya había que ser miembro, entonces había que escribir, hacerte el curso de 3 días, Sí. verte unos videitos para poder hacer eso. Y cuando nos fuimos empapando más, vimos, esto está chévere, Claro. no es algo como lo que nosotros estamos No estaba tan acostumbrados. coercionada la cosa. Y era No. como cuando me imagino que un niño entra a Disney World o entra a algo que le gusta, o cuando ve un juguete uno dice, "Ay, qué chévere esto, como se ve aquí. La cultura. La cultura, que, ay, tan distinto, wow, y a uno, pues, y ahí, entonces ahí, yo creo que por ahí fue que nos Sí. quedamos y nos gustó. Es importante hacer la anotación. Claro, lo que pasa es que no hay iglesia perfecta, Sí. como no hay matrimonios perfectos, como no hay nada perfecto, solo Dios. Así. Pero hay iglesias saludables, hay Correcto. matrimonios saludables. Y ese yo creo que fue el tema, ¿no? Nosotros estábamos tan acostumbrados a algo y creíamos que no había algo después de, no Sí, había sí, sí. vida después de. Nada mejor. Nada Wow. mejor. O sea, tú participaste, tú construiste, tú hiciste, hubo siempre mejoras, vamos a ser sinceros. Desde que nosotros llegamos, 4 años estuvimos en ese lugar. Bueno, Valentina estuvo mucho más, yo estuve más o menos 4 años en ese lugar donde nosotros nos conocimos y vimos que hubo muchas mejoras en todo, Sí. ¿sí? Pero de pronto nunca esperamos vivir o nunca consideramos que habían cosas malas, porque para nosotros era el lugar perfecto, no había algo malo.
¿sí? Hasta que no pasamos por estas situaciones que nos llevan a experimentar que no todo es igual, que no tiene que ser así, que hay cosas mejores y que hay lugares en donde sí, efectivamente, ya sea la cultura o la intencionalidad o la dependencia de Dios para ser un lugar que uno pueda decir, siento que estoy en un lugar sano. Claro. Hablemos de ese tema. A pesar de que habían llegado a un nuevo lugar, todavía no habían procesado el dolor. Pero esta iglesia les ofrece una herramienta para eso. Que Pipe me decía, tienes que hacer esta herramienta. Sí. Y aún estando en congregaciones distintas, en nuestra iglesia también estaba la misma herramienta. La misma herramienta. Que se llama Freedom, libertad. Y Pipe me hablaba, freedom. Sí, Pipe estaba... Y empecé a ver que en lo que hablaba del dolor anterior ya era distinto. Uy, ya no. sí. Yo hoy empecé a ver cómo Sí. Dios empezó a sanar. ¿Cómo Creo- fue ese procesamiento de ese dolor ahí? Uy, Mira, yo creo que Dios pone las personas clave en tu camino y yo le doy gracias a Dios por el pastor de esta iglesia donde estoy hoy, porque la verdad fue una persona muy clave en la sanidad que yo pude disfrutar, más allá de la herramienta también, porque la herramienta fue importante, pero fue una persona que nos recibió, nos escuchó, nunca nos juzgó. Lo primero que nos dijeron ellos, porque nos sentamos a hablar con los dos, con el pastor y su esposa, nos dijeron, no nos tienes que decir pastores, acá nosotros... El nos título puedes no hablar, nos el importa. título no importa, acá nos puedes decir por como nuestros tú nombres. quieras, por nuestros nombres, acá nosotros los amamos, ustedes acá si quieren quedarse, bienvenidos, ustedes pueden entrar y salir cuando quieran, nosotros tenemos claro que las ovejas son de Dios, no son nuestras ovejas, son ovejas de Dios, nosotros somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y nuestro teléfono, porque nos dieron teléfono, o sea, todo de una, estamos para lo que ustedes necesiten, nosotros solamente queremos que ustedes estén bien, sin pedir nada a cambio. Eso para mí fue algo, fue lo primero y fue lo más importante para poder en realidad abrirme y decir, ok, quiero sanar, ¿sí? Después de eso viene, vuelvo y te digo, Diosidencias, justo ahora en la temporada de grupos, en esta iglesia no hay grupos de reunión, nosotros lo llamamos grupos de vida, muchas iglesias lo llaman grupos de vida, células, no están todo el año, en todo momento, porque también son conscientes de que hay temporadas en donde son más difíciles para unos, para otros, familia, de compartir, claro, el contraste, tú no podías faltar, no podías, el domingo es el día de la tía, Sí. entonces Y ahora aquí acá está como es- libertad, como Claro. oye, tranquilo, Exacto. no atiborramos nuestra agenda de actividades para que ustedes se encarguen de sus familias. Pueden decir no. Pueden decir Y no, todo va a estar bien. no, y todo va a estar bien. Exacto. Y ahí Entonces, llega Freedom. Eso, y entonces ahí se abre esta temporada y él me dice, mira, voy a estar liderando un grupo de Freedom, mira a ver si de pronto te toca conmigo. Yo no sabía y yo dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Me inscribí, me metí y yo dije, de una. Ya la Diosidencia, que efectivamente me toca con él, y eso fue, wow, porque y creo que todas las iglesias lo hacen muy, muy similar, pero cada iglesia le pone sus cosas. Sí. Pero te puedo decir que tenerlo con él, claro, cada uno, lo primero que dicen es, aquí todos somos iguales, aquí yo no soy un pastor, aquí yo no tengo una posición más que ustedes, aquí yo también estoy haciendo Freedom. Entonces cuando tú ves, esa persona se pone a tu nivel en todo el proceso, hay momentos en donde abrimos y exponemos diferentes situaciones que hemos pasado, no solamente recientemente, sino cosas de pronto de toda la vida, del pasado. Claro. Y cuando tú ves que tu pastor prácticamente desnuda su corazón ante ti y te deja saber cuán vulnerable es, las cosas que le han pasado de todo, tú dices, Súper arriesgado. yo, tal cual, pero necesario. yo quiero hacer esto, o sea, y hay una frase que él usa que siempre dice es, tú vas a Freedom es solamente una herramienta, acá lo único es, tú quieres que Freedom haga algo, es lo que tú le pongas a Freedom es lo que vas a sacar de Freedom, está en ti, si tú estás dispuesta a ponerle, entre más, es lo que Dios va a usar para que tú puedas, pero está en ti. Si tú lo tomas muy por encimita vas a recibir. Cuando nosotros nos reencontramos, yo no sé si yo ya había cursado Freedom o ya había pasado. Estabas en el proceso. Sí, tú estabas empezando. Había sí. mucha emoción y hay mucha emoción. O sea, quiero decir que Freedom puede ser algo que a mí me ha marcado y
hay un Pipe antes de Freedom y un Pipe después de Freedom, Sí. totalmente. Claramente. Somos En testigos todas las de áreas. eso. Mi esposa lo ve Julio y la Clara, y es algo que amo. Yo recuerdo hablar con ustedes y de pronto en ese momento ustedes con el dolor y yo recuerdo frases en donde yo les decía, hay que entender que uno está ciego y no es por juzgarlos a ellos, sino que en algún momento van a necesitar una persona que esté del otro lado y que esté con los brazos abiertos esperando a recibirlos. Entonces yo creo que eso también fue muy clave, que yo encontré brazos abiertos a amarme, a ayudarme y curar mis heridas, como lo haría un buen pastor, ¿sí? Que curó mis heridas y me ayudó, me apuntó, en ningún momento dice, tienes que verme a mí, tienes que hacer lo que yo diga, se trata, no, Que dice Dios. apuntarte a Dios. Y creo que es importante también decirlo que en las cosas que ustedes nos compartían era no solamente ven y te acompaño mientras que el Señor cura la herida, venda, sino también lo que es confrontarlos, ¿no? Porque Claro. también en medio del proceso, yo creo que eso es importante decirlo, un buen pastor no es solamente un pastor que te dice, ven, pobre tú, sino ven. Tienes que sanar miremos". esto. Exacto. Pero Y yo estoy contigo, te ayudo. Y yo vi eso en ustedes, en lo que ustedes nos compartían. Era como un pastor dispuesto a, ven, te acompaño, pero ven que también vamos a hacer los cambios necesarios de acuerdo, no a mí, sino de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y se volvieron a congregar. Nos volvimos a congregar. Es una Bueno, bendición. Después de, o sea, Yo cualquier... hice Freedom, Sí. pero Valentina no hizo Freedom en ese No lo momento. hicieron al tiempo. No fue al tiempo. Claro. Y esa fue otra guerra de cierta forma, porque Ahora eras tú el que le decía a ella. claro, ella era la que quería que yo fuera a la iglesia. Yo voy a la iglesia, me involucro, hago Freedom y ahora yo soy el que la tengo que jalar a que ella lo haga. Se le creció Ella el... no quería, ella no quería hacer Freedom. Y es algo que fue hasta cómico porque tuvimos ese roce, porque el día que abren las inscripciones para Freedom, justo la siguiente temporada, yo le digo, ay, mira, ahí está Freedom para que te inscribas. Y si yo no quiero. Y mi cara se transformó porque en algún momento cuando yo iba a hacer Freedom, yo quería que ella lo hiciera y ella me dijo, ay, yo lo hago en la próxima. O sea, Claro. como que ella me sacó la excusa de que los dos no lo podemos hacer al tiempo Claro. por los niños. Independientemente porque nosotros no teníamos que hacerlo el mismo día, en el mismo horario, sino que eran horarios diferentes. Pero ella me saca esa excusa. Entonces cuando ella me saca esa excusa, para mí es como un cierto compromiso. Me dices que en el próximo, y cuando en el próximo me dice, y si yo no quiero, entonces... ¿Y por qué no querías? Sí, porque no querías. Yo creo que es porque uno aprende a vivir con no batallar con esas luchas. ¿Sí? Como ignorar lo que hacías, ignorarlo. Y yo he sido una persona muy pasiva y no soy conflictiva, a mí no me gusta pelear. Entonces como que, ay, qué pereza, como hablar de esto, si yo ya sola ya me hice la terapia yo sola, como que yo ya me las sé todas y yo ya me arreglé, pero yo sí vi un cambio muy, o sea, evidente en él y yo decía, qué lindo, porque yo decía, esto fue por lo que yo muchas veces oré, cuando estábamos en ese momento tan oscuro que él me decía, no vamos a tocar, entonces... Cuando era el Freedom, como, ay, qué pereza, otra vez esto, como que yo ya me la sé. Pero y no es necesario. El proceso, quiero aclarar que en el proceso de que yo estaba haciendo Freedom, a Valentina le estaban molestando mis cambios. ¿Sí? Claro, porque ¿qué pasa? Claro. Yo entiendo, porque uno como fue víctima, entonces uno le gusta que, oiga, sí, pero cuando uno empieza a ver ya no ser víctima, sino ser sobreviviente y ya dejar esa herida. Pero, por ejemplo, habían cosas más allá, digamos, de pronto ya lo que yo le decía a ella o la ponía más a lo que en realidad Dios quería que nosotros hiciéramos. Wow. Entonces, no la estaba juzgando, pero de cierta forma el nivel de lo que nosotros hacíamos, de las cosas que decíamos, de cómo pensábamos, ya no era este nivel superficial, sino que ya nosotros tenemos que pensar y tenemos que llevar las cosas a este nivel. Entonces, una reunión familiar, aquí. ¿Cómo la íbamos a hacer? Las palabras que salían de nuestra boca, ¿cuáles éramos? A punto que Valentina varias veces, y eso nos reíamos y de todo, dice, no, pues este es un pandereto, Sí, el aleluyo. Sí, oye, increíble el cambio. Y ya hiciste Freedom, lo terminaste. Sí, yo lo hice y yo entré con una expectativa como, el cursito. Por cumplir. Vamos a hacer el cursito por cumplir, pero obviamente, gracias a Dios, me tocó en un grupo súper... ¿cómo se dice? Estructurado, como que la que lo estaba liderando sabía qué estaba haciendo y pude abrir mi corazón y sí pude sanar.
y pude pasar por ese proceso y decir, ok, ya entiendo él por qué está así, y pude sacar todo eso que yo digo. Lo que a mí de todo esto me ha quedado mucho es no se queden callados, busquen ayuda. Sí, denuncien, busquen ayuda, Sí. hablen Sí. con alguien, un Sí. psicólogo, un terapeuta, una persona que no sé, que se enfoque en escucharte, no sé, es una inversión porque es un dolor. Sí, eso. Cuando yo me abrí a Freedom y al curso, que es una herramienta, que en realidad es Dios el que está haciendo el cambio y que es uno el que está abriendo su corazón, uno dice, wow, como que me siento como 10 libras más No, se flaquita, nota. porque Uy, sí. es soltar eso y es sanar. Ver a esa persona tal vez que queriendo sin querer hizo daño, se ve diferente. Voy a hacer la pregunta más difícil. ¿Ya perdonaste a tu ex pastor? Sí, la verdad que sí. Y es algo que es muy interesante. Yo creo que también en este currículo en Freedom fue algo que tuve que enfrentar. Y yo decía, yo tengo ese deseo, pero como que no. Era el deseo, pero no tenías lo que necesitabas para poderlo hacer. Y llegó un momento donde dije, bueno, si tengo que sentarme con él o tengo que hablarlo, y en algún momento se lo mencionaba a diferentes personas, nah, sobre todo usted va a ser capaz, y yo, sí, la verdad que sí, porque yo tengo que entender de que no, y eso también fue muy revelador. Hace poquito hablé con otro pastor, un tema totalmente aparte, y él me recordó un tema, y es que hay que separar a las personas de sus comportamientos. Y tenemos que entender de que no dejamos de ser personas por nuestros comportamientos, y nosotros nos podemos equivocar. Y lo que en algún momento también yo les compartí a ustedes, a todas estas personas que están haciendo algo incorrecto, que saben o no sepan, va a llegar un momento donde Dios quiera que puedan ver la luz y puedan darse cuenta. Y lo último que necesitan es una persona señalándolos. Claro. Lo que van a necesitar es una persona que esté con los brazos abiertos, decirle bienvenido. Así es, la misma misericordia que nosotros necesitamos, ellos la necesitan también. Tal vez. Sí. Y bueno, no me gusta, pues voy a decirlo porque es importante. Ahorita que antes de empezar oramos por ellos. Claro. Oramos, Señor, y no oramos como Señor, que caiga fuego del cielo y nos consuma. No, para nada. no, eso no, es orar de en serio de que haya luz, de que Dios los bendiga y que Dios como Pero- con todos, como que nos encamine en lo correcto. Y también pidiéndole a Dios que caigan en cuenta de lo que están haciendo y que se arrepientan de sus, de sus errores, de sus pecados, de lo que está mal, porque obviamente todos, y quiero decir que eso no quiere decir que ellos están mal y nosotros estamos Ajá, bien. exacto. Nosotros estamos mal constantemente, Sí. nosotros nos equivocamos todos los días y todos los días nos arrepentimos. Cuando digo pedimos para que se arrepientan, es de estas cosas que de pronto no se están dando cuenta que están haciendo mal, que Dios les ilumine, les permita ver los errores para arrepentirse de eso, porque están haciendo daño a otras personas, y eso es todavía más delicado. Como creyentes, yo creo que no debe ser permitido ni normalizado que una persona se vaya a nuestras congregaciones y nosotros simplemente sigamos en el activismo. Yo lo digo desde que pequé por eso, no solamente ustedes, otras personas que se fueron, y yo nunca cogí mi teléfono, un mensaje de texto, oye, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Y uno sale roto, o sea, uno sale total y completamente roto, y es muy duro porque, claro, hay esta narrativa de somos una familia. Entonces, cuando viene la crisis, uno dice, ¿y mi familia? ¿Dónde está mi familia? Yo necesito mi familia. Y es una cosa muy dura, pero estas cosas hay que hablarlas porque nos responsabiliza a todos como creyentes. Reitero, esto no es de, uy, mira, es que no, todos necesitamos la misma gracia y la misma misericordia. Así que me encanta que esto haya tenido un final restaurador. Es que tiene un final feliz. Y la verdad es que creo que todo esto que pasó también nos lleva a pensar en que no somos perfectos, nos vamos a equivocar, pero siempre debemos tener un corazón de perdóname, la embarré. Y de perdonar. Y de perdonar. ¿Qué podemos decirle a esas personas que han sido heridos por grandes heridas, bajas heridas, cualquier, y han dicho, yo no vuelvo a una iglesia,
yo tengo mi relación con Dios o de pronto no tengo relación con Dios, que se frieguen todos. ¿Qué le dirías tú a una persona que está como ese Pipe en los primeros años ahí? Bueno, primero yo creo que es claro que la iglesia está llena de hombres imperfectos. Si la iglesia es un hospital y lo que deberíamos hacer es sanar las heridas de las personas, pero cometemos errores. Somos imperfectos, entonces no hay una iglesia perfecta. Todas tienen errores, todas tienen problemas, al igual que todos los seres humanos somos imperfectos. El único perfecto es Dios. Tú lo dijiste claramente al principio y es eso. Entonces, entender eso. Creo que si estás pensando, si constantemente estás rechazando la idea de ir a una iglesia, creo que es porque algo te está diciendo que vayas. ¿Sí? Tener que rechazarlo es porque algo está pasando y esto no se trata, eso no soy yo, eso no es, ninguno de nosotros está ahí tocando la puerta, es Dios. Y creo que no hay mejor decisión que entregar su vida a Dios. Así es. Wow. Es muy bonito, o sea, yo creo que el cristianismo se vive en comunidad, no una comunidad perfecta, pero una comunidad saludable. Valentina, Pipe, vale, es que Valentina, vale, todo serio, vale, Valentina. Pipe, no, yo creo que fue una bendición para nosotros tenerlos acá, para la gente que va a estar viendo Mejor Sin Prisa, sí. Gracias por su tiempo, y gracias a ustedes. Y bueno, muy felices de tenerlos en cuenta, y si quieren más de Pipe y Valentina, mentira, es que yo suelo humor para que no todo quede tan serio, perdón, soy así. Muchachos, muchas gracias. Si es de bendición este podcast, por favor pónganlo en los comentarios, y si les gusta denle like, suscríbanse y compártanlo a más personas. Queremos llegar a las personas que han sido heridas y queremos que vuelvan a los pies de Jesús. Y mucho mejor cuando es sin prisa. Así que hasta la próxima. Chao.